Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Elixir Supplier, que la disfruten. Capítulo 266. Actuar no tuvo nada que ver con la edad. Hermano Yao. Señor Guo. Mírate. ¿Todavía me llamas señor Guo?, dijo Guo Zenge. ¿Puedo ayudarte con algo? Sí, hay algo en lo que me puedes ayudar. Me gustaría pedirte que trates a un paciente, respondió Guo Zenge. ¿Qué tipo de paciente? Esta es la información del paciente. Deberías comprobarlo primero. Le diré si aceptas tratarlo. De lo contrario, lo rechazaré por ti, dijo Guo Zenge mientras le entregaba un archivo a Wang Yao. San Yunsen. Con una mirada, Wang Yao sintió que el nombre le era familiar. El nombre era aún más familiar después de mirar el caso y el diagnóstico. Había visto al paciente antes. Sufría de una rara enfermedad extrema Yan. No esperaba que todavía estuviera vivo ahora. Ya habían pasado unos meses desde la última vez que Wang Yao le dio un diagnóstico. Era un milagro que aún pudiera persistir. ¿Qué pasa? He visto a este paciente antes en la ciudad de Dao, respondió Wang Yao directamente. Así es. De hecho, tiene una casa en la ciudad de Dao, respondió Guo Zenge. Ya que te preguntaron antes, ¿por qué no lo trataste? Jaja. Probablemente era demasiado joven, respondió Wang Yao con una sonrisa. En ese momento, era cierto que el señor San no confiaba en él. Fue entendible. Para verlo desde otra perspectiva, un practicante de medicina china tan joven seguramente no lo estaba asegurando. Entonces, ¿qué pasa con este asunto? Déjame pensar en ello. Bien, estoy esperando tu llamada. Puedes buscarme si necesitas algo. Guo Zenge hizo un movimiento para irse después de quedarse en el pequeño patio por un corto tiempo. Guo Zenge se fue. Wang Yao entró en la casa, mirando la información de diagnóstico en sus manos. Él sabía muy bien sobre la enfermedad. Definitivamente fue una enfermedad difícil de tratar. Ya habían pasado unos meses desde la última vez que Wang Yao diagnosticó al paciente. Temía que la condición del paciente solo empeorara. En una villa en la ciudad de Jin. Había un joven apuesto y un hombre de mediana edad vestido con un traje. ¿Ha aceptado, señor Guo?, preguntó el hombre de mediana edad. Tío-san, no te dirijas a mí de esa manera. Solo llámame por mi nombre. Eres mi mayor. Guo Zenge dijo con mucho respeto. ¿Por qué no lo escuchaste cuando estuvo en la ciudad de Dao la última vez? En ese momento, me di cuenta de que era joven y lo juzgué mal, respondió San Zengran. Se arrepintió mucho en ese momento. Durante el servicio conmemorativo de Guo Lao, sintió mucha curiosidad por ver a Wang Yao sin querer. Wang Yao tenía parientes con la familia Guo. Luego preguntó cuidadosamente y descubrió que el joven era en realidad alguien con una tecnología farmacéutica extraordinaria a la que la familia Guo tenía que tratar con el debido respeto. Fue todo gracias a él que Guo Lao pudo sobrevivir la última vez. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había menospreciado a Wang Yao. También se dio cuenta de lo que el maestro dijo una vez que se refería en secreto a Wang Yao. Por lo tanto, pensó en una idea para conocer a la familia Guo y hacer que le presentaran a Wang Yao. Entonces, encontró al señor Guo. Le di el caso de Yunsen. Me llamará si está dispuesto a diagnosticar. Si no quiere, pensaré en otras llenas. Debes saber que actualmente es el invitado de la familia Su, dijo Guo Zenge. Gracias, señor. Zenge. Así es. Le dije a Lao Li sobre esto. Dedicará algo de tiempo y hará un viaje a la ciudad de Dao. Gracias. En la casa de la familia Su. En la espaciosa y bien ventilada habitación, Son Ruipin acarició cuidadosamente los delgados brazos de su hija. Había estado enferma en la cama durante mucho tiempo. Incluso si se hubiera invitado a una divina practicante de medicina tradicional china a estimular su cuerpo con un método único, no podría evitarse la contracción de sus músculos y el deterioro de sus funciones corporales. En el pasado, Son Ruipin no se atrevía a tocarla porque su piel estaba infectada. Podía tocar suavemente a su hija ahora que la nueva piel había crecido en sus brazos y piernas. También le había preguntado a Chen Lao antes. Podía acariciar, tocar y utilizar suavemente la estimulación externa para restaurar la circulación sanguínea y la función normal de los músculos. Por supuesto, el efecto fue realmente muy mínimo. Xiaoxue, ¿cómo te sientes? Estoy mucho mejor que la última vez. Fue una gran mejora que ella pudiera hablar. Cuando Son Ruipin escuchó personalmente a su hija llamar la madre nuevamente después de más de un año, las lágrimas brotaron de sus ojos. Ella sintió que sus esfuerzos en los últimos años valieron la pena.
Realmente tuvieron que agradecer al Dr. Wang adecuadamente. La familia Su le debía un gran favor. Wang Yao ya le había dicho a Chen Boyuan sobre el costo de la medicina. Ya sea el polvo de revitalización muscular o el polvo de desbloqueo de sangre, eran fórmulas proporcionadas por el sistema y se vendían a un precio fijo. Además, la familia Su podía permitírselo. Incluso si tuvieran que pagar la tarifa de consulta y los gastos médicos, todavía sentían que aún le debían un gran favor a Wang Yao. ¿No tiene otra petición? No era que Wang Yao no tuviera deseos. Simplemente no tenía uno en este momento. Esa tarde, Zhang Xiufang no fue a trabajar. Ella trató de conocer al chico que estaba en una relación con su hija. Era mediano, delgado y tenía rasgos regulares. Zhang Xiufang era en realidad una ama de casa que no era buena para hablar. Con respecto a ese asunto, ella realmente no sabía qué decir, pero sabía que tenía que decir lo que debía decirse. Tú y Lina todavía son jóvenes, y ambos asisten a la escuela ahora. Deberías concentrarte en tus estudios. Después de media hora, ambos se separaron en malos términos. El niño no escuchó ninguno de los sinceros consejos de Zhang Xiuwing. Parecía bastante honesto, pero habló sin rodeos. Replicó a Zhang Xiufang con unas pocas palabras. Tía, ya no somos jóvenes. Podemos decidir algunas cosas por nosotros mismos. Dijo que ya no eran jóvenes. Ni siquiera se han graduado de la escuela secundaria y no han estado expuestos a la sociedad real. ¿Cómo puedes tomar tu propia decisión? Cuanto más lo pensaba Zhang Xiufang, más enojada estaba. Ella comenzó a comprender que en la mayoría de los casos de amor a los cachorros, la niña sería la desventaja. Tengo que hacer que Lina se transfiera a otra escuela. Finalmente tomó una decisión y llamó a Wang Yao. Muy bien, tía. Lo tengo. La respuesta de Wang Yao fue muy tranquila. Podía escuchar una leve ira en el tono de su segunda tía. Obviamente, su conversación con el chico no fue agradable. Colgó el teléfono y levantó la cabeza para mirar a Chen Yin, que estaba ocupado en la cocina. Ayúdame a programar una reunión con el chico lo antes posible. Está bien, respondió Chen Yin. Oh cierto, ¿cómo se llama? Zhang Fei. ¿Qué? ¿El valiente general? Wang Yao se sobresaltó. No. Es otro Fei. Bueno. Por la noche, la vista de la ciudad de Jing era magnífica. Wang Yao, Chen Ying y Zhang Fei, que parecían bastante honestos, estaban dentro de un elegante restaurante. Wang Yao miró al chico frente a él. Su mirada era muy tranquila, pero Zhang Fei, que estaba sentado frente a él, se sintió incómodo. Esta era la primera vez que había venido a un restaurante de este calibre. Su respiración era inestable y la expresión de sus ojos era incierta. Sus pasos también fueron ligeros. Tenía el aspecto de disfrutar excesivamente de la actividad sexual a una edad muy temprana. Esto no fue algo bueno. Se sirvieron los exquisitos platos de Wei Yan. Comamos primero. Wang Yao primero recogió sus palillos. Zhang Fei fue muy reservado e incómodo. Mientras comían, Wang Yao miraba al chico frente a él de vez en cuando. Pronto, el cuerpo de Zhang Fei se puso sudoroso. También había sudor en su frente. No era solo él. Chen Yin, que estaba a un lado, también sintió que Wang Yao de repente tenía un aura poderosa. A partir de hoy, mantente alejado de Lina. No tienes permitido contactarla de nuevo. Las palabras de Wang Yao fueron muy tranquilas pero de manera firme. Cuando Wang Yao dijo eso, la mano de Zhang Fei que sostenía los palillos tembló. Los palillos casi se caen. ¿Por qué? Realmente me gusta Nana, dijo Zhang Fei mientras miraba a Wang Yao. Jaja. Wang Yao se echó a reír. ¿Qué pasa con Wenmei? Antes de conocerlo, Wang Yao le pidió a Chen Yin que investigara cuidadosamente al niño que ahora estaba sentado frente a él. No lo sabría si no lo hubiera comprobado. Una vez que lo comprobó, se asustó. El chico que parecía algo tímido había comenzado a salir en la secundaria. Fue aún más terrible en la escuela secundaria. No tuvo un momento libre desde el 10º grado. Ahora, incluso estaba saliendo con 2 chicas al mismo tiempo. Uno era Lina y el otro era una niña llamada Wenmei. Si no se investigó de antemano, podría haber sido realmente engañado por el niño. El chico parecía bastante honesto. Los jóvenes en estos días fueron tan impresionantes. ¿Era cada uno de ellos un hábil actor? Wang Yao recordó que absolutamente no podía decirle una mentira tan astutamente a esta edad. Después de escuchar lo que dijo Wang Yao, la expresión del rostro de Zhang Fei cambió abruptamente. Me investigaste. Por un momento dividido, en realidad parecía un tanto siniestro.
Fue sorprendente lo rápido que cambió su expresión facial. Me registré en ti, y el contenido fue muy rico. Wang Yao dijo con calma. El chico frente a él parecía tímido por fuera, como si fuera muy honesto. Era una situación diferente en su corazón. Si esto continuara, definitivamente se convertiría en una persona calculadora y astuta que podría dañar a muchas personas. Capítulo 267. Un adolescente no debe ser demasiado arrogante. Zhang Fei estaba apretando los dientes y sosteniendo un puño. Deja de ver a mi primo. Wang Yao acaba de decir esas 4 simples palabras. Estaba empezando a encontrar al adolescente molesto. ¿Qué pasa si digo que no? Dijo Zhang Fei. Bueno, dijo Wang Yao con una sonrisa. Las personas ignorantes siempre son valientes. Wang Yao golpeó la mesa con los nudillos. Chasquido. La mesa de madera sólida de repente se dividió en 2. Zhang Fei estaba congelado. Tus padres son personas trabajadoras. Esperan que pueda concentrarse en sus estudios y tener un buen futuro. Quieren estar orgullosos de ti, dijo Chen Yin, ya que Wang Yao ya no podía molestarse en hablar con Zhang Fei. No quieren verte expulsado de la escuela sin un diploma, agregó Chen Yin con calma. La cara de Zhang Fei se volvió cada vez más blanca. Incluso si no logro ingresar a una universidad, puedo mantenerme. Dijo Zhang Fei. Tengo que dejarte a ti. Wang Yao se levantó de repente. No hay problema, dijo Chen Yin con una sonrisa. Wang Yao salió de la habitación. La cena está lista, dijo Chen Yin a Zhang Fei con una sonrisa. Cuando era joven, Chen Yin pudo hacer muchas cosas. Ella conocía a Kung Fu, podía cocinar deliciosos platos y tenía conocimientos de psicología, interrogatorio e inquisición. Sus habilidades eran más que suficientes para lidiar con un adolescente. ¿Nos vamos a otro lado? Dijo Chen Yin. Luego condujo a Zhang Fei a un lugar aislado. Allí, Chen Yin tuvo una conversación profunda con Zhang Fei. Finalmente, Zhang Fei regresó a su casa traumatizado. Su rostro era extremadamente blanco, como si se hubiera encontrado con un fantasma. Wang Yao se paró en el patio y miró al cielo mientras esperaba que Chen Yin regresara. ¿Todo está resuelto? Preguntó Wang Yao. Todo ordenado, dijo Chen Yin. Zhang Fei era solo un adolescente. Chen Yin había trabajado para la familia de Su Xiaoxue durante muchos años y se había encontrado con todo tipo de personas. Se había encontrado con muchos jóvenes de familias ricas. Tenía que admitir que la mayoría de esos jóvenes tenían buena educación y buenos modales, aunque a las personas de familias promedio a menudo no les gustaban. En comparación con esos brillantes niños ricos, Zhang Fei era solo un niño que tomó un camino equivocado. Gracias, dijo Wang Yao. De nada, dijo Chen Yin. Tratar con un adolescente no era nada para ella. Puedo ser bueno para tratar enfermedades, pero no soy bueno para tratar con personas, dijo Wang Yao con calma. Me he contactado con algunas escuelas. ¿Puedes echar un vistazo cuál es el adecuado para Lina? Chen Yin le dio una lista de la escuela a Wang Yao. Wang Yao echó un vistazo y descubrió que todas las escuelas de la lista eran escuelas de élite en Beijing. Muchos padres en Beijing harían todo lo posible para enviar a sus hijos a esas escuelas. Muchas gracias, dijo Wang Yao. De nada. Deja de agradecerme. Estoy abrumado, dijo Chen Yin con una sonrisa. Primero le preguntaré a mi tía, dijo Wang Yao. Está bien, no tengas prisa, dijo Chen Yin. Wang Yao tomó una foto de la lista con su teléfono y se la envió a Zhang Xiufang. Dejaría que Zhang Xiufang y su esposo tomaran la decisión. Ahora le debía un gran favor a Chen Yin, aunque sabía que era por la familia de Su Xiaoxue. Una deuda de gratitud fue la más difícil de pagar. La noche de Beijing fue gloriosa, pero hacía calor y era pegajosa en el verano. Su Xiaoxue estaba acostada en su cama. Su cuerpo todavía estaba caliente pero el calor comenzó a ser soportable. Tuvo varias sesiones de tratamiento en los últimos días. No había duda de que Wang Yao era un médico maravilloso. Las úlceras en su piel comenzaban a cicatrizar, y la mayoría de las úlceras se curaban bastante bien. El calor ardiente dentro de su cuerpo también estaba desapareciendo lentamente. Ahora, había visto esperanza mientras sufría un dolor infinito. Había visto luz en la oscuridad infinita. Para Su Xiaoxue, fue difícil mantenerse con vida. Sin embargo, mientras tuviera la esperanza, valía la pena soportar el dolor. Mientras tanto, Wang Yao estaba tomando notas bajo la luz del patio. Quería agregar otra decocción a la sesión de tratamiento al día siguiente sobre el polvo revitalizante muscular y el polvo desbloqueador de sangre.
Necesitaba agregar una decocción más para eliminar las toxinas dentro del cuerpo de Su Xiaoxue. La decocción no fue difícil de hacer. Wang Yao planeó hervir la hierba antídoto en el agua y luego agregar una o dos hierbas en el agua hervida. Tenía todas las hierbas disponibles en el gabinete de hierbas. Wang Yao se levantó muy temprano a la mañana siguiente. Después de practicar el boxeo chino, Wang Yao comenzó a prepararse para la decocción. ¿Vas a preparar una decocción?, preguntó Chenin. Sí, dijo Wang Yao. ¿Puedo observarte haciéndolo?, preguntó Chenin. Por supuesto, dijo Wang Yao con una sonrisa. Después del desayuno, Wang Yao encendió un fuego y le puso la olla. Chen Ying se sentó a su lado. La llama bailaba. El agua en la olla pronto hirvió. Wang Yao puso una pequeña sección de Shanjin en el agua. En realidad, podría reemplazar a Shanjin con ginseng, pero la naturaleza de Shanjin era más suave. Hay mucho conocimiento en la elaboración de una decocción, dijo Wang Yao. Debes decidir qué hierbas poner en la decocción. Antes de eso, debe ser consciente de la naturaleza de las hierbas y si son contradictorias. También debe decidir qué tipo de leña se debe usar, qué hierba se debe poner primero en el agua, controlar la temperatura de la llama, etc., agregó Wang Yao mientras ponía más leña en la llama. De hecho, contiene mucho conocimiento, exclamó Chenin. Si está realmente interesado en aprender a preparar una decocción, la mejor manera de comenzar sería aprender a reconocer diferentes hierbas, dijo Wang Yao. Anteriormente, cuando te observé elaborando una decocción, pensé que debía ser realmente fácil. Sin embargo, ahora no creo que pueda hacerlo porque suena muy complicado, dijo Chenin. Nunca es demasiado tarde para aprender, dijo Wang Yao. Sería muy difícil para personas como Chenin captar la esencia de preparar una decocción. Después de todo, no todos tenían el maravilloso sistema que tenía Wang Yao. El sistema había inyectado una gran cantidad de conocimiento de medicina y hierbas en la cabeza de Wang Yao. Una persona promedio pasaría décadas tratando de comprender ese conocimiento, y probablemente aún no podría aplicarlo bien a los casos de la vida real. La decocción de desintoxicación fue muy fácil de preparar. La decocción se volvió verde claro después de que la última hoja de hierba de desintoxicación se había puesto en la maceta. La decocción tenía un agradable olor a hierbas. Sin una olla multifuncional para hierbas, Wang Yao tuvo que usar una herramienta de filtrado para eliminar las heces. ¡Guau! ¡Una decocción verde!, exclamó Chenin. Había visto muchas decocciones diferentes, pero era la primera vez que veía una decocción con un color tan agradable. Sí, bueno, está hecho. ¿Puedes llevarme a la casa de Su Xiaoxue?, dijo Wang Yao. Claro, dijo Chenin. Era temprano en la mañana y el sol acababa de salir, así que todavía no hacía demasiado calor. Su Xiaoxue miraba por la ventana en su espaciosa habitación. Podía ver un árbol y el cielo azul. Sería realmente agradable dar un paseo afuera. Ella miraba el cielo en silencio. Inconscientemente, uno de sus dedos movió un poco. Nadie lo vio. Su Xiaoxue ni siquiera lo sintió. Hola, Dr. Wang, por favor, entra, dijo Son Ruiping. Dio la bienvenida a Wang Yao a la habitación de Su Xiaoxue con una sonrisa. Son Ruiping en realidad tenía un trabajo remunerado. Tenía un puesto en un departamento del gobierno. Se había tomado un permiso extendido para cuidar a su hija. Después de todo, ella era de una familia prestigiosa. Buenos días, señora, dijo Chenin cortésmente. Buenos días, debes haber estado trabajando muy duro últimamente, dijo Son Ruiping. Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo Chenin. ¿Debo echar un vistazo a la señorita Su?, preguntó Wang Yao. Está bien, dijo Son Ruiping. Condujo a Wang Yao a la habitación de Su Xiaoxue mientras Chenin estaba esperando afuera. Wang Yao no verificó el pulso de Su Xiaoxue de inmediato. Se sentó y miró de cerca los músculos y la piel nuevos. Tocaba la piel suavemente de vez en cuando. La nueva piel era muy suave. Entonces Wang Yao comenzó a presionar un poco la piel. Son Ruiping estaba un poco nervioso mientras veía a Wang Yao revisar la piel de Su Xiaoxue. Bueno. Wang Yao dejó de aplicar presión y Son Ruiping dio un suspiro de alivio. Comencemos la sesión de tratamiento, dijo Wang Yao. Está bien, dijo Son Ruiping. Le pidió a la enfermera que esperaba afuera que entrara a la habitación. Wang Yao roció el polvo revitalizante muscular sobre la piel de Su Xiaoxue. Luego le dio la decocción de desintoxicación para beber. ¿Es esta una decocción diferente? Son Ruiping, muy observador, notó la diferencia de inmediato. Ambas decocciones tienen una naturaleza suave. No se preocupe, aseguró Wang Yao.
Por fin, le dio a Su Xiaoxue de blocking en polvo para tomar. La naturaleza del polvo de desbloqueo de sangre era más fuerte. Wang Yao no cambió la dosis, pero la diluyó con el antiguo agua de manantial. Cada una de las 3 decocciones tenía diferentes funciones. Después de que Su Xiaoxue había tomado la decocción, Wang Yao se sentó al lado de su cama para observar su reacción. Avíseme si siente algo anormal, dijo Wang Yao. Está bien, dijo Su Xiaoxue. No se sintió muy diferente en esta sesión de tratamiento que en las últimas 2 sesiones de tratamiento. Tenía una sensación agradable en su piel, una sensación agradable y fresca. Ella continuó sintiéndose ardiente por dentro, pero no fue tan malo como lo fue durante las últimas 2 sesiones. Bien, no hubo reacción adversa, dijo Wang Yao. Comprobaba el pulso de Su Xiaoxue de vez en cuando. Inicialmente le preocupaba que el polvo de desbloqueo de sangre contradiga a la decocción de desintoxicación. Parecía que funcionaban bien juntos. Cada uno de ellos tuvo su propio efecto en el cuerpo de Su Xiaoxue. Song, voy a darle un masaje a Xiaoxue. Solo quiero probarlo hoy, dijo Wang Yao. La razón por la que presionó la piel de Su Xiaoxue fue para probar su tolerancia a la presión. Su Xiaoxue parecía estar bien con una suave presión sobre su piel. Capítulo 268. Hierba helada. ¿Masaje? Son Ruiping se sobresaltó. Sí. La fuerza externa se usa para estimular el cuerpo. ¿Masajeas los puntos de acupuntura para dragar la sangre y los canales y colaterales?, explicó Wang Yao. No usó el método anteriormente porque no podía usarse. La piel en el cuerpo de Su Xiaoxue se había infectado principalmente y no podía soportar ninguna presión externa. Ahora, nueva piel y músculos habían crecido. Aunque todavía eran frágiles, podía intentarlo. Continúe e intente, Dr. Wang, respondió apresuradamente una vez que entendió lo que dijo Wang Yao. Bien. Los movimientos de Wang Yao fueron muy suaves y su fuerza estaba muy bien controlada. La mayor parte era solo roce. A pesar de esto, la piel recién crecida de Su Xiaoxue aún comenzó a ponerse roja. SSS. Al verlo, sus movimientos se volvieron más suaves y él solo enderezó sus extremidades. Relativamente hablando, la piel y los músculos de estas partes crecieron mejor. Primero usó la medicina con éxito y observó. Luego, él le dio un masaje. El proceso tomó mucho tiempo. Wang Yao llegó a la casa de la familia Su a las 9 de la mañana. Una vez que el proceso de tratamiento terminó, ya era más de la 1 de la tarde. Está bien, el tratamiento de hoy está hecho. Gracias, Dr. Wang, dijo Son Ruiping. Gracias. La voz de Su Xiaoxue todavía era un poco ronca, pero su fuerza parecía haber mejorado. Descansa bien. Wang Yao le acarició suavemente el brazo. Wang Yao y Son Ruiping salieron de la habitación. Señora Song, la medicina que tengo aquí apenas es suficiente para otro tratamiento. Una vez que se agote, me iré a la ciudad de Jin, dijo Wang Yao. Bueno. Ya he arreglado que alguien te prepare las hierbas medicinales. ¿Sigue siendo la misma que la última vez? Aturdido, Wang Yao respondió. Ah, lo mismo hará. Excepto por retener una pequeña cantidad de hierbas silvestres que Chen Boyuan entregó la última vez, usó la mayoría de ellas para intercambiar puntos a través de la tienda de medicamentos. Luego, usó los puntos para comprar algunas raíces de regaliz para decoctar la medicina. Dr. Wang, avísame si necesitas algo más. Bien. En la casa de la segunda tía de Wang Yao. Ese día, Zhang Xiufan y Li Xiangong no fueron a trabajar. Solicitaron permiso porque tuvieron que transferir a su hija a otra escuela. ¿Puede Nana asistir a cualquiera de estas escuelas? A diferencia de Zhang Xiufan, Li Xiangong había estado en la ciudad de Jin durante casi 30 años y sabía más cosas. Las escuelas en la lista que Wang Yao les envió eran todas escuelas secundarias famosas en la ciudad de Jin. Ya era difícil ingresar al examen de ingreso a la escuela secundaria, y mucho menos transferir a la mitad de su tiempo en la escuela. Dijo que ella puede. Esta no fue la única vez que Li Xiangong hizo esta pregunta. Esta escuela entonces. Li Xiangong eligió uno de ellos. Luego, lo más difícil fue decirle a su hija. ¿Cómo debemos decirle a Nana? Justo cuando comenzaban a preocuparse por esto, se desarrollaba una escena de amor y odio en un complejo escolar en la ciudad de Jin. Lo siento, me di cuenta de que ella es a quien realmente amo. Vamos a romper. ¿Por qué? Todo lo que siguió fue ira, preguntas y llanto. Luego, se dio la vuelta y salió corriendo. Uf. El chico lanzó un largo suspiro de alivio. Recordaba vívidamente el incidente de la otra noche como si fuera la pesadilla más aterradora.
El corazón de una niña que parecía una flor era como Raksasa. Las chicas que perdieron a sus seres queridos fueron como si perdieran sus almas. De alguna manera salió como todo es gris y la vida no tiene remedio. Lina era así en este momento. La maestra enseñaba frente al aula, pero no pensaba en nada útil. En cambio, pensó en sus dulces recuerdos con el niño. Cuando regresó a casa por la noche, sus padres estaban esperando en la sala de estar. Sus atentos padres también habían notado el extraño comportamiento de su hija. Se tragaron las palabras que originalmente querían decir y se miraron. Esperemos. Más cerca de la noche, dos invitados llegaron al pequeño patio de Wang Yao. Uno era un joven apuesto y el otro era un hombre de mediana edad con un verdadero toque de clase. Hermano Yao. Hola, doctor Wang. Hola. Toma asiento dentro de la casa. Wang Yao los invitó a la sala de estar. Había llamado a Gu Zhenghe esa tarde. Estaba dispuesto a tratar la enfermedad del joven señor San. Después de todo, tenía una misión que completar, que era 10 casos de enfermedades difíciles de tratar. Era algo que tenía que esperar, no pedir. Si se perdió este caso, no sabía cuándo tenía que esperar hasta el próximo, ni dónde tenía que esperar. Después de recibir la llamada de Wang Yao, Gu Zhenghe informó a San Zengron. Después de que los dos se conocieron, llegaron directamente al pequeño patio donde estaba Wang Yao. San Zengron era el que estaba impaciente. Temía que las cosas volvieran a cambiar. ¿Dónde está el señor San ahora? Está en la ciudad de Jin, respondió San Zengron apresuradamente. Era una actitud completamente diferente de cuando vio a Wang Yao la última vez. ¿Ciudad Jin? Wang Yao guardó silencio por un momento. ¿Puedo ir junto con el señor San para echar un vistazo mañana? Claro, respondió San Zengron rápidamente. Llegaron un poco tarde en el día. Después de conversar un rato, era la hora de la cena. Hermano Yao, ¿por qué no cenamos juntos esta noche? Es mi regalo, Gu Zhenghe lo invitó con una sonrisa. Está bien. Gracias, Wang Yao declinó cortésmente. Gu Zhenghe no insistió y se fue con San Zengron. ¿Doctor a Wang no le gusta participar en banquetes? Sí. Realmente no le gusta. Mi hermana, la hermana Su y yo lo hemos invitado más de una vez, pero él simplemente se negó, respondió Gu Zhenghe con una sonrisa. Está bien, siempre que él haya aceptado. Sí, todo es gracias a ti. Eres como uno de la familia. No hay necesidad de ser tan cortés. ¿Qué dijo Lao Li después de ver al señor San? Dijo que no hay cura, respondió San Zengron. Entonces, tendremos que ver la capacidad del Dr. Wang. Gu Zhenghe levantó la cabeza y miró al cielo. Qué pena. Acerca de... San Zengron se sobresaltó. Nada. De repente pensé en algo y me emocioné un poco. ¿Por qué no cenamos juntos? Por supuesto. Es mi regalo. ¿Por qué no eliges un lugar? San Zengron dijo con una sonrisa. Por supuesto. ¿Qué hay del lugar allí? Gu Zhenghe señaló con su dedo y San Zengron miró en la dirección donde apuntaba su dedo. Era un puesto de barbacoa junto a la carretera. El negocio era bastante bueno y había muchos clientes. Muchos hombres entre ellos descubrieron sus espaldas mientras bebían cerveza. ¿Aquí? Sí. ¿Qué pasa? Por supuesto. No he comido barbacoa en mucho tiempo. ¿Lo intentaremos entonces? No hay problema. De estas dos personas, una era de una familia noble en la ciudad de Jin, y la otra era un hombre rico. Eligieron un asiento en el puesto de barbacoa en la carretera y pidieron brochetas y cerveza. Charlaron mientras comían. En el pequeño patio, Wang Yao y Chen Ying comieron juntos. La relación entre el señor San y el señor Gu parece ser inusual. Sí. Hablando de eso, debería llamarlo tío, dijo Wang Yao. ¿Conoces al señor San? Sí. Lo conocí hace mucho tiempo, respondió Wang Yao con una sonrisa. Su hijo tiene una enfermedad extraña. Una vez vino a la ciudad de Jin y les pidió a Li Lao y Chen Lao que trataran a su hijo, pero el resultado no fue satisfactorio. Chen Ying estaba al tanto de esta información. Sí. He visto a su hijo antes, dijo Wang Yao mientras comía. ¿Trataste a su hijo? No lo hice. Acabo de echar un vistazo. ¿Cuál es su enfermedad? Chen Ying preguntó casi inconscientemente. ¿Qué? Wang Yao sonrió mientras la miraba. Se dio cuenta de que esta mujer parecía estar cambiando. Si ella hubiera sido la misma persona que cuando él estuvo en la ciudad de Jin la última vez, no habría hecho esta pregunta. Lo siento, Chen Ying se disculpó de inmediato cuando se dio cuenta de que parecía haber dicho algo que no debía. No es gran cosa. No hay nada malo en decirte.
Sufre de la enfermedad extrema de Yan. ¿Yan extremo? Según la teoría de la medicina china, el cuerpo humano hace hincapié en el equilibrio del yin y el yang. La energía yang solitaria no crecerá y la energía yin solitaria no aumentará. El cuerpo solo puede estar sano cuando hay un equilibrio de energía yin y yang. En el cuerpo del señor San, el yang ocupa el 90% del cuerpo, mientras que el yin ocupa menos del 10%. Por lo tanto, se llama una enfermedad de energía yang extrema. Después de quedar estupefacto por un tiempo, Chen Ying solo volvió a sus sentidos. En realidad, también tengo mucha curiosidad, dijo Wang Yao con una sonrisa. ¿Acerca de cómo sobrevivió el señor San todos estos años? La enfermedad extrema de Yan fue como verter aceite sobre las llamas y agotó mucha energía. Incluso si el cuerpo de la persona era sano y fuerte, no podría durar 3 meses. Sin embargo, el señor San se había demorado por algunos años. ¿Quién lo hizo? ¿Qué medicamento se usó? ¿Por qué medios? Estas eran las cosas que le interesaban a Wang Yao. Todo se sabría al día siguiente. Esa noche, hubo una tormenta eléctrica en la ciudad de Jin. La lluvia paró pero el trueno siguió retumbando hasta la mitad de la noche. Wang Yao se fue a la cama muy tarde. Estaba pensando en la condición de San Yunsen. La enfermedad Yan extrema tuvo que ser neutralizada por medicamentos o tratamientos que eran extremadamente yin para producir un efecto. Medicina extrema yin. Tenía raíces de regaliz con él ahora. Hierba helada. Permaneció latente durante el verano y creció en invierno. Podría reducir la inflamación y eliminar las toxinas Yan. Podría intentarlo. Las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada era el momento en que Yan Qi era el más débil y el Yin Qi era el más fuerte entre el cielo y la tierra. Había viento después de la lluvia. Wang Yao tomó una olla de agua de manantial antigua y colocó una hoja de hierba helada dentro. Capítulo 269. Ardiendo como un fuego. Los bordes de la hierba helada eran blancos, como la nieve. La parte media de la hoja era de color verde azulado. Una vez que fue sacado, emitió ondas de frialdad. Wang Yao se sintió helado con solo sostenerlo en sus manos, como si estuviera sosteniendo una paleta. Después de que la hierba helada se sumergió en el agua, el antiguo agua de manantial se enfrió en un instante. Sin embargo, la hierba helada permaneció sumergida en el agua, y no había señales de que se derritiera. Wang Yao pensó por un momento antes de calentarlo usando el método del baño de agua. Después de un tiempo, la hierba helada se derritió. Después de eso, la temperatura de la solución medicinal bajó rápidamente. Era la primera vez que usaba las raíces de regaliz. También era la primera vez que veía un cambio tan fascinante. Esta no era la primera vez que hervía agua con las raíces de regaliz. Wang Yao bebió una pequeña cantidad de la solución medicinal para probarlo él mismo. Solo sintió un escalofrío en su abdomen, como beber agua helada. La sensación de hielo se extendió por todas sus extremidades y huesos en un período muy corto de tiempo. Uf. Él respiró hondo. ¡Qué pedazo de hierba helada! Esta fue también su constitución extraordinaria. Si las personas comunes bebieran la solución, sus cuerpos podrían tener una reacción muy anormal al tratar de sacarla de su sistema. La diarrea era inevitable. Después de descifrar la solución medicinal, empacó sus cosas y fue a la habitación a descansar. En la otra habitación, Chen Ying escuchó un sonido y se despertó. Entonces, vio la escena de Wang Yao empacando sus herramientas para decodificar la medicina. ¿Decocción de medicamentos en medio de la noche? Ella nunca había oído hablar de eso. Temprano en la mañana del día siguiente, San Zengron se acercó justo cuando Wang Yao había terminado su desayuno. De hecho, había llegado a la puerta hacía un rato y esperó afuera por casi 1 hora. Solo se atrevió a llamar a la puerta después de escuchar movimientos dentro y adivinar la hora. Doctor Wang. Señor. San, ¿has desayunado? Sí tengo. Vamos entonces. Esta vez, Wang Yao vería principalmente la condición del joven señor San. En cuanto al plan de tratamiento, tuvo que ser resuelto en función de la situación real. Bueno. El auto del señor San estaba estacionado afuera. Wang Yao no entró en el automóvil. En cambio, se metió en el auto de Chen Ying. San Zengron abrió el camino en su propio automóvil. No conducían rápido. De hecho, según el informe de tráfico en la ciudad de Jin, era imposible conducir rápido a esta hora. Afortunadamente, no iban muy lejos. En aproximadamente media hora, se detuvieron en un área residencial de alto grado. En su mayoría había villas independientes en esta área.
Según el precio actual, tal residencia en la ciudad de Jin probablemente costaría más de 100 millones de yuanes. El señor San era realmente una persona a la que no le faltaba dinero. San Zengron y un hombre sin expresión facial lideraron el camino y los llevaron a una villa de 3 pisos. En una habitación en el segundo piso, Wang Yao se encontró con el hijo del señor San una vez más. Estaba atado a la cama y envuelto juntos. Era flaco y tenía la cabeza calva. Sus 2 ojos eran rojos y con forma de demonio. Estaba peor que la última vez que Wang Yao lo vio. A su garganta dejó escapar un gemido bestial. Su aliento era ardiente y corto. Sus ojos estaban abiertos de una manera feroz, pero no había espíritu. Wang Yao se sentó junto a la cama y extendió la mano para tratar de controlar su pulso. ¿Qué es este pulso? Él estaba sorprendido. Era casi como si estuviera siendo asfixiado. Efectivamente, fue incluso peor de lo que él imaginó. La leña se había quemado principalmente en la llama ardiente. Incluso si fue sacado, ¿qué se podría hacer? La recuperación de la madera muerta solo existía en las novelas. Wang Yao dio un suspiro. Al ver la situación, San Zengron que estaba al lado preguntó apresuradamente. ¿Qué pasa, Dr. Wang? La enfermedad de su hijo es extremadamente difícil de curar. Dr. Wang, por favor rescátalo, respondió San Zengron rápidamente. No tengo mucha confianza. Su condición puede empeorar. Incluso puede morir, explicó Wang Yao. Debe aclarar las cosas primero. Tenía que señalar que había una posibilidad de que su condición empeorara. San Zengron no dijo una palabra. No era la primera vez que escuchaba algo así. Ahogó a uno de los médicos que había dicho algo similar en el mar. No importa cuál sea el resultado, estoy dispuesto a aceptarlo, dijo San Zengron después de reflexionar durante mucho tiempo. Teniendo en cuenta la condición actual de su hijo, era realmente mejor para él morir que vivir. Tuvo que soportar ese tipo de dolor todo el día. Casi había perdido toda su conciencia, y ni siquiera podía reconocer a su padre biológico. El señor Sam pensó en todas las formas posibles y gradualmente perdió su confianza en los últimos años. Después de conocer a Wang Yao, la llama que estaba a punto de extinguirse se encendió nuevamente. Las palabras de Wang Yao en este momento fueron como un golpe frontal. Suspiró. Bueno. Lo intentaré entonces, dijo Wang Yao. Mientras hablaba, sacó el frasco de hierbas medicinales que había preparado anteriormente de la bolsa que llevaba consigo. ¿Cómo debo hacer que tome la medicina? Según la condición actual de San Yunsen, era como un loco y no tenía autoconciencia en absoluto. Una vez que se desatara, se dañaría a sí mismo y a los demás. Sí, tengo una idea. Wang Yao de repente extendió su mano. Sin una sola advertencia, el joven señor San se desmayó en la cama. Detrás de San Zengron, el hombre de mediana edad sin expresión facial se tambaleó un poco después de ver la situación, pero se contuvo. Ayúdalo a levantarse. El hombre detrás de San Zengron avanzó y ayudó a San Yunsen a levantarse. Wang Yao sirvió una pequeña taza de hierbas medicinales y lo alimentó. Luego, le indicó al hombre de mediana edad que dejara caer a San Yunsen y extendió la mano para comprobar su pulso. ¿Qué efecto tendría la nieve en un fuego abrasador? A menos que fueran grandes copos de nieve, sería un intento inútil. Ese fue el efecto después de consumir la medicina de Wang Yao. ¿Fue útil? Sí. ¿Cómo fueron los efectos? No fueron obvios. Estaba bien mientras hubiera un efecto. Wang Yao simplemente aumentó la dosis y continuó usando el medicamento. Entonces, la nieve se hizo más grande. La respiración de San Yunsen, que originalmente era corta y staccato, parecía haberse vuelto mucho más suave en un período de tiempo muy corto. ¡Guau! El hombre estoico exclamó con admiración, con una mirada de incredulidad en sus ojos. Wang Yao seguía comprobando el pulso de San Yunsen. La condición de San Yunsen estaba experimentando una tremenda transformación. Por supuesto, fue solo temporal. Las toxinas yang en su cuerpo estaban siendo suprimidas. Cuando volvió a abrir los ojos, aunque sus ojos todavía estaban rojos como la sangre, su mente parecía haber recuperado el control. Giró un poco la cabeza y miró a su alrededor. Padre, cuarto tío. Su voz era ronca, como una ventana rota y con goteras. El cuerpo de San Zengron tembló cuando San Yunsen habló. El hombre de hierro que tenía más de 20 años de experiencia en el campo de los negocios casi derramó una lágrima en ese momento. Había esperado esto por años. Hola, respondió vacilante. Estoy tan cansado. San Yunsen suspiró. Sintió como si tuviera un sueño agotador.
En ese momento, sintió que se había despertado después de ese sueño. Todo su cuerpo estaba mentalmente liberado. Intenta moverte, dijo Wang Yao suavemente. San Yunsen trató de mover su cuerpo y esforzarse para levantarse, solo para darse cuenta de que su cuerpo no tenía la más mínima fuerza, como si lo único que le quedara de su cuerpo fuera piel y huesos. ¿Qué está pasando? Esto era de esperarse. Wang Yao pensó para sí mismo. Las toxinas Yang fueron suprimidas temporalmente por la hierba helada. Su cuerpo colapsó de inmediato y no pudo moverse. Doctor Wang. Esta es una reacción normal, respondió Wang Yao. La razón por la que tuvo una reacción tan violenta anteriormente es por la estimulación de las toxinas Yang en su cuerpo. Básicamente no tiene conciencia. Su cuerpo está reaccionando inconscientemente. Doctor, la tecnología farmacéutica de Wang es realmente increíble. San Zengron alabó. El año pasado, invitó a muchos médicos famosos a tratar la enfermedad de su hijo. Sin embargo, el efecto fue muy pobre. Nadie pudo mantener a su hijo despierto durante tanto tiempo como Wang Yao. ¿Me estás halagando? Esto es solo temporal, respondió Wang Yao honestamente. La solución medicinal de cogida de la hierba helada solo tuvo un efecto de supresión temporal. Ni siquiera pudo lograr el efecto de simplemente aliviar los síntomas de la enfermedad. No se sabía cuánto tiempo podría durar. Temporal también sería bueno. San Zengron dijo con un suspiro. Wang Yao no continuó respondiendo. En cambio, bajó la cabeza y comprobó el pulso de San Yunsen, rastreando los cambios en la condición de su cuerpo. Wang Yao pronunció. Esto es extraño. En realidad descubrió algo inusual en el cuerpo de San Yunsen. Jin Qi. El Jin se refería a una de las energías Yin y Yang en el cuerpo humano. Cuando había un equilibrio de Yin y Yang, entonces, y solo entonces, no habría un problema en el cuerpo humano. ¿Cómo es esto posible? Wang Yao exclamó. Esto fue como descubrir un trozo de hielo que no se había derretido en medio de un fuego abrasador. Esta fue probablemente la razón por la cual San Yunsen permaneció vivo hasta ahora. Sin embargo, ¿de dónde vino el ki? Wang Yao volvió la cabeza para mirar a San Zengron, que estaba a un lado. Temía que solo el señor San pudiera decirle la respuesta. Este ki puede ser usado. Era extremadamente increíble que aún pudiera existir en tales circunstancias. Suprimí temporalmente las toxinas Yang en su cuerpo con un medicamento especial, pero no estoy seguro de cuánto tiempo durará. Necesito regresar y pensar en formas de curarlo por completo. Capítulo 270. Destruyendo a miles de personas para salvar a una persona. Ahora que lo mencionas, tengo una pregunta que hacer, dijo Wang Yao. Claro, ¿qué es? Preguntó San Zengron. Tengo curiosidad sobre el tratamiento que recibió su hijo para sobrevivir con una condición médica tan feroz, dijo Wang Yao mientras miraba a los ojos de San Zengron para ver su reacción. Bueno, dijo San Zengron, sorprendido. No es de extrañar. Las cosas no son tan simples como pensaba. Pensó Wang Yao. San Zengron estaba pensando en lo que debería decirle a Wang Yao. La forma en que solía mantener vivo a su hijo era inusual. Incluso podría llamarse maldad. Temía que Wang Yao no estuviera de acuerdo con lo que había hecho, aunque no le importaba si causaría problemas. No tienes que decirme ahora. Acabo de encontrar algo especial en el cuerpo de su hijo, que podría usarse para tratar la condición de su hijo. Sin embargo, no estoy seguro de dónde podría haber venido, dijo Wang Yao. Bien, te diré, dijo San Zengron. Decidió contarle a Wang Yao lo que había hecho después de pensarlo por un tiempo. ¿Podemos hablar en otro lado? Preguntó San Zengron. Claro, dijo Wang Yao. Quédate aquí y vigila a Yunsen, dijo San Zengron. Por supuesto. El hombre sin expresión facial dio una respuesta muy brusca. San Zengron llevó a Wang Yao al salón. Alguien vino a prepararles una tetera de inmediato. He intentado todo tipo de formas para salvar a mi hijo desde que se enfermó. Lo he llevado a ver a varios expertos médicos no solo en China, sino también en el extranjero, dijo San Zengron después de una breve pausa. Ya veo, dijo Wang Yao. Wang Yao claramente sabía lo poderoso que era el señor San. No tendría ningún problema para que la mayoría de los expertos médicos trataran a su hijo. En cuanto a los especialistas en el extranjero, tenía dinero, por lo que la mayoría de ellos estaría más que feliz de ver a su hijo. Sin embargo, la condición de mi hijo no estaba mejorando. Por el contrario, había empeorado y estaba muy preocupada, dijo San Zengron. Eso es comprensible, dijo Wang Yao.
Luego conocí a algunos médicos que tenían métodos de tratamiento únicos a través de algunos amigos. Proporcionaron algunas recetas populares, dijo San Zengron. ¿Receta popular?, preguntó Wang Yao. No estaba familiarizado con el término prescripción popular. Esta no fue la primera vez que escuchó el término de un paciente o un familiar relacionado. De hecho, mucha gente creía que las recetas populares podían tratar afecciones médicas graves. Sin embargo, uno tenía que ser muy cauteloso al usar recetas populares. Pero si una enfermedad no se puede curar en los mejores hospitales de este país, si bien se puede curar con alguna receta popular, ¿por qué deberían existir esos grandes hospitales? Uno de los métodos fue utilizar a los niños recientemente asesinados como medicamentos, dijo San Zengron con vacilación. Estaba observando la expresión facial de Wang Yao mientras hablaba. Wang Yao frunció el ceño sin pensarlo. San Zengron lo notó. Como esperaba, este Dr. Wang está en contra de este método de tratamiento. San Zengron se detuvo. No estaba seguro de si debía continuar. Por favor, continúa, dijo Wang Yao mientras se frotaba la frente. Ese médico dijo que el rencor de esos niños muertos compensaría las toxinas Yang dentro del cuerpo de Yunsen y nutriría su cuerpo, dijo San Zengron después de tomar un sorbo de té. ¿El rencor?, preguntó Wang Yao. Estaba pensando mientras escuchaba a San Zengron. Nunca había encontrado cosas como esta. Era una forma de metafísica. Wang Yao sabía de brujos, pero hoy en día no había muchos. La mayoría de ellos eran solo fraudes. Sin embargo, Wang Yao sintió que el ki se reprimía dentro del vientre de San Yunsen. ¿Por qué hay ki en su vientre? ¿Entonces usaste el rencor de los niños muertos?, preguntó Wang Yao. Sí, y había otra receta popular, dijo San Zengron después de algunas dudas. ¿Otro?, dijo Wang Yao con sorpresa. Sí, dijo San Zengron. Le había dicho a Wang Yao una receta popular. Bien podría decirle el otro. Un médico del territorio de Miao me dijo que la toxina Yang dentro del cuerpo de mi hijo podría ser compensada por la energía Yin de una mujer, dijo San Zengron. ¿La energía Yin de una mujer? Wang Yao estaba conmocionado. Por supuesto, él sabía lo que significaba. La energía Yin y Yang existía en el cuerpo humano. Eran compatibles entre sí y se apoyaban mutuamente. Si el Yin y el Yang estuvieran equilibrados, los meridianos no estarían bloqueados y se mantendrían saludables. En una teoría basada en la metafísica, porque el mundo estaba compuesto por hombres y mujeres, los hombres representaban la energía Yang y las mujeres representaban la energía Yin. Entonces, ¿cómo obtuviste la energía Yin de las mujeres?, preguntó Wang Yao. Bueno, al tener relaciones sexuales con una mujer, dijo San Zengron. Ya veo, dijo Wang Yao. Había adivinado la respuesta cuando San Zengron mencionó el uso de la energía Yin de una mujer. San Zengron hizo todo lo que pudo por su hijo. Dios sabía cuántas mujeres fueron forzadas o engañadas a tener relaciones sexuales con su hijo, y cuántos niños usaron para su medicación aún podrían estar vivos. San Zengron ha destruido miles de vidas para salvar a una persona. La cara de Wang Yao se oscureció de ira cuando lo pensó. San Zengron pudo decir que el Dr. Wang estaba enojado. San Zengron ya no quería usar esos métodos. Wang Yao suspiró. Había silencio en el salón. Wang Yao no quería tratar al hijo de San Zengron. Sin embargo, si no trataba a ese joven, sabía que San Zengron continuaría usando esos métodos malvados para mantener vivo a su hijo. Fue una tortura para San Yunsen mantenerse vivo así. Si fuera él, Wang Yao preferiría estar muerto. ¿Lo has llevado al extremo norte de la Tierra?, preguntó Wang Yao después de guardar silencio por un largo rato. Sí, dijo San Zengron de inmediato. Lo he llevado al extremo norte del país, así como a Rusia. Al principio, la frialdad exterior compensó el calor ardiente en el cuerpo de mi hijo, pero pronto ya no funcionó. Bueno, para esas recetas populares ahora, dijo Wang Yao con firmeza. Está bien, dijo San Zengron. Todavía queda parte de la decocción. Si vuelve a tener un episodio, haz que tome el resto de la decocción de inmediato y me informe de la situación, dijo Wang Yao. Casi la mitad de la decocción había sido tomada por el hijo de San Zengron. Wang Yao pensó que podría dejar el resto a San Zengron. Claro, dijo San Zengron. Y no quiero ver la decocción aparecer en ningún otro lugar, dijo Wang Yao. Se puso de pie y estaba listo para partir. No quería ver a San Yunsen en este momento. Dr. Wang, por favor escúchame. Soy la persona culpable, no mi hijo. Lo que he hecho no tiene nada que ver con Yunsen, dijo San Zengron mientras sacaba a Wang Yao de la casa.
Haré todo lo posible para salvar a tu hijo, dijo Wang Yao. Gracias, dijo San Zengron. Chen Ying había estado esperando a Wang Yao afuera. Levantó el auto cuando vio salir a Wang Yao. San Zengron abrió la puerta del auto para Wang Yao y los vio irse. Que el Dr. Wang es un maestro de Kung Fu, dijo el hombre sin expresión facial, su voz no traicionaba ninguna emoción. San Zengron no sabía cuándo apareció el hombre detrás de él. Veo. ¿Cómo está Yunsen? Preguntó San Zengron. Él está bien ahora. ¿Quieres llamar al Dr. Li? Preguntó el hombre estoico. Está bien, dijo San Zengron. Señor. Uno dijo que el Dr. Chen y el Dr. Li estaban muy interesados en las hierbas que el Dr. Wang puso en sus decocciones, dijo el hombre sin expresión facial. Le pediré al Dr. Li que venga, pero no voy a mostrarle la decocción que me dio el Dr. Wang, dijo San Zengron después de pensar por un momento. Está bien, dijo el hombre sin expresión facial. Wang Yao miró por la ventana mientras se sentaba dentro del auto. Se veía serio. Lo que San Zengron le dijo lo sacudió mucho. Los métodos que el rico señor San usó para salvar a su hijo no eran recetas populares, sino recetas malvadas. Eran los métodos de tratamiento más malvados de los que había oído hablar desde que se convirtió en médico. Se sentía deprimido e indefenso. Así era el mundo. Podía salvar a una persona, o 10 personas, o incluso cientos de personas, pero no podía cambiar de opinión. Sabía que existían métodos de tratamiento aún peores en este mundo, simplemente no se había encontrado con ninguno hasta ahora. Chen Ying no hizo ninguna pregunta ya que Wang Yao estaba perdido en sus propios pensamientos. Wang Yao fue a su habitación para documentar la sesión de tratamiento del día una vez que regresaron a la cabaña. Requirió un elixir y otros medicamentos únicos para tratar San Yunsen. La toxina Yang dentro del cuerpo de San Yunsen era extremadamente feroz. Tenía que resolver la toxina, expulsarla o compensarla. El primer método que Wang Yao pensó fue utilizar la energía Yin para compensar la toxina Yang. Una gran cantidad de información relacionada con las raíces de regaliz apareció en la cabeza de Wang Yao. En el catálogo de hierbas mágicas, se documentaron 108 raíces de regaliz. Entre esas raíces de regaliz, algunas eran de alta calidad, otras de calidad media y otras de baja calidad. Todas las raíces de regaliz tuvieron su propio efecto en las personas. Dada su condición actual, solo había encontrado y usado más de 10 raíces de regaliz, y ya estaba sorprendido por los efectos. Algunas raíces de regaliz podrían tratar los síntomas causados por la toxina Yang. Uno de ellos se llamaba Yellow Spring Grass, que contenía una fuerte energía Yin y podía mover toda la toxina Yang y el calor ardiente dentro del cuerpo humano. Sin embargo, Wang Yao necesitaba muchos puntos de bonificación para comprar esta raíz de regaliz. No podía darse el lujo de comprarlo en esta etapa. Ahora, solo podía usar la hierba Frost para compensar y resolver parcialmente la toxina Yang dentro del cuerpo de San Yunsen, luego usar hierbas de naturaleza suave Yin para nutrir el cuerpo de San Yunsen, en caso de que no pudiera tolerar medicamentos más fuertes. Wang Yao estaba escribiendo y pensando al mismo tiempo. Pasó horas trabajando en su habitación. Se olvidó de almorzar. Chen Ying esperó a Wang Yao durante más de una hora después de que ella había preparado el almuerzo. Luego fue a llamar a la puerta de la habitación de Wang Yao. Dr. Wang, el almuerzo está listo. ¿Te gustaría comer? Preguntó Chen Ying. Está bien, dijo Wang Yao. Él dejó de trabajar. Mientras tanto, un anciano con sobrepeso pero enérgico estaba visitando a un alerta San Yunsen dentro de la casa de San Zengron en Beijing. ¡Guau, buen trabajo! Exclamó el anciano después de un rato. Él conocía bien la condición de San Yunsen. Había visto a San Yunsen hace solo unos días, cuando San Yunsen estaba extremadamente enfermo y la toxina Yang dentro de su cuerpo no podía ser suprimida. El anciano pensó que San Yunsen estaba más allá de salvar. No esperaba que la horrible toxina fuera suprimida por ahora. Como médico, el Dr. Li se sintió un poco avergonzado. Había sido considerado como un médico extraordinario durante años y tenía décadas de experiencia, pero un joven de unos 20 años lo golpeó. Incluso si Wang Yao comenzó a aprender medicina desde que nació, solo podría tener un poco más de 20 años de experiencia. ¿Cómo podría ser tan bueno? ¿Cómo trató el Dr. Wang a Yunsen? Preguntó el Dr. Li con curiosidad. Preparó una decocción para Yunsen, dijo San Zengron. ¿Qué decocción es? Preguntó el Dr. Li de inmediato. Lo siento, Dr. Li, no estoy seguro. San Zengron sacudió la cabeza. De hecho, tenía la decocción en este momento. Todavía tenía media botella de la decocción.
Después de que Wang Yao se fue, San Zengron fue a ver a su hijo de inmediato. Siempre recordaría la conmocionada expresión facial en el rostro de su mano derecha, que nunca tuvo ninguna expresión facial, sin importar lo que sucediera.